Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. ¿Se acuerdan que el otro día les estaba platicando sobre estas pinturas hechas a partir de grabados en madera, muy tradicional de este periodo Edo del Japón feudal, que se le ha denominado el ukiyo-e, pinturas del mundo flotante? ¿Se acuerdan que les mencionaba que uno de sus grandes representantes se encuentra, por ejemplo, Hokusai, Hiroshige, y que ellos, algo que resaltaba mucho la vez pasada, es que hacían obras en las cuales había un tema. Se podría decir que eran como obras temáticas que consistían en diferentes pinturas, pero que todas trataban de los mismos temas. Y precisamente se llamaban así. O sea, cómo se llamaba este grupo de obras, precisamente hace referencia a esa cuestión temática de esas pinturas. Entonces, por ejemplo, tenemos las 36 vistas del monte Fuji, de las cuales toda la más famosa está la Gran Ola de Kanagawa. Dejan que les platicaba que también están otra serie similar de, creo que son 100 vistas de Tokaido, de la ruta que va de Tokio hasta Kioto. Bueno, que en ese entonces era de Edo hasta Kioto, que era principalmente una ruta comercial. Y se retrataba en estas vistas, digamos, diferentes puntos de la ruta, diferentes escenarios, diferentes situaciones, y que al fin y al cabo transmiten diferentes estados de ánimo. Pero todo gira en torno a un tema. En un caso el monte Fuji, el otro esta ruta de Tokaido. Platicaba también que hay una que me gusta particularmente porque yo vivo cerca de algunos de esos lugares que se fueron retratados en esas pinturas, que son las vistas de Edo, que en una de ellas está pintado un árbol que todavía sigue, un árbol de cerezo. Perdón, siempre me confundo, un árbol de ciruelo con las flores blancas. Y también Hokusai retrató el Kameido Tenjin, el templo de Kameido, donde están esos arcos rojos. Son muy populares en ese templo de Kameido. Mientras les platicaba esto me acordé que hay un grupo, una banda de rock japonesa que a mí me gusta mucho, que precisamente su nombre hace referencia a esta cuestión temática. Es como un guiño, claro, si lo quieren ver, una especie de homenaje a estas obras temáticas. Precisamente el nombre de la banda se llama Koenji Hyake. Koenji es un lugar en Tokio, y Hyake precisamente hace referencia a las 100 vistas de Koenji. Entonces me parece interesante porque una de sus portadas de sus discos es una pintura de ukiyo-e. Esa pintura no estoy seguro si fue hecha específicamente para ese disco o simplemente pusieron una pintura que ya existía. La verdad es que desconozco, digamos, si esa pintura fue diseñada expresamente para el disco o ya existía. Pero, o sea, la pintura que del álbum que es homónimo de la banda, Koenji Hyake, las 100 vistas de Koenji, es una pintura del estilo del mundo flotante. Esta banda la conocí antes inclusive de que yo viniera a Japón. Inclusive antes de que me imaginara que yo iba a vivir aquí. Cuando iba en la universidad, cuando me gradué de la universidad y empecé a estudiar la maestría, como buen joven universitario
como buen graduado, me juntaba con un grupo de amigos y formamos una especie de banda de rock. Y nuestro objetivo, o por lo menos el objetivo de los que formaron, digamos los fundadores de esa banda que se disolvió unos años después, la verdad es que éramos músicos, bueno, por lo menos yo, hablando por mí nada más, era pues sí un principiante, lo hacía más que nada porque era muy divertido tocar, me gustaba mucho. Y nuestro objetivo era tocar rock, pero un tipo específico de rock que es conocido como rock progresivo. Y ahí uno de esos amigos fue que me presentó a esta banda, que precisamente es una banda de rock progresivo, de Koenji Hake. La verdad es que en ese momento no sabíamos ni cómo se pronunciaba, era como una especie de nombre impronunciable. Y claro, mucho menos sabíamos qué significaba, cuál digamos era el objetivo o la visión de la banda sobre la música que hacían. Pero como tocaban rock progresivo y es lo que nosotros aspirábamos a hacer, me interesó. Aparte me interesó por esta cuestión. En primera, rock progresivo yo no lo conocía. Antes de entrar con esa banda, yo, claro, había escuchado canciones de Pink Floyd, por ejemplo, de King Crimson, que son como de los exponentes más conocidos, por lo menos más comerciales del rock progresivo. Pero cuando escuché esta banda, la verdad es que dentro del rock progresivo, que ya de por sí puede sonar un poco extraño, o sea, esto sí me voló la cabeza. Era una música que yo no había escuchado antes, una música muy extraña y además cantada en un idioma que yo desconocía por completo, o sea, no entendía nada, obviamente. Y las canciones, o sea, tienen como un estilo, una estética muy particular. Yo creo también influenciada por esta cuestión de que en ese momento lo veíamos como algo muy lejano, ¿no? Decimos, bueno, es una banda de Japón, rock progresivo de Japón. Aparte con ese nombre y con letras que no se le entiende nada. Y aparte una música muy rara. O sea, a mí me llamó mucho la atención. Y empecé a escuchar este grupo. Escuché lo que podía encontrar por internet, por YouTube. La verdad es que no había mucha información al respecto. Y después supe que es una banda que se ha mantenido, digamos, muy underground. Una banda muy independiente. Y creo curioso es el nombre. Lo que me llama la atención, como ya les decía, el nombre que hace referencia a las colecciones de estas pinturas al estilo de Hokusai, de Hiroshige. Estas pinturas de ukiyo-e, empezando por el título de Koenji Hake. Ya cuando llegué a Japón y estuve viviendo en Tokio, pues efectivamente ya me di cuenta que el Koenji sí era un lugar real. Y precisamente esta banda toma este nombre de Koenji Hake porque es una banda de que sus integrantes vivían ahí. Koenji es una colonia en Tokio, que de hecho está en la misma línea del tren, del metro, de la estación que está cerca de mi casa, la línea que tomo para ir a trabajar. Si me siguiera por esa misma línea, llegaría a Koenji. Este Koenji, precisamente por la banda, fue que me decidí a visitarlo. No es como tal un lugar turístico, entonces decir como que fue a turistear, como que lo fue a visitar, suena raro porque no lo es en sí. Pero este lugar tiene algo en particular, que ha mantenido una estética, digamos, de Japón, digamos, de la posguerra. Ha mantenido los restaurantes de estilo japonés, las cantinas de estilo japonés, como esos lugares pequeños, inclusive donde tomas o comes parado. Los centros comerciales, como que se ha, digamos, detenido en el tiempo ese lugar. Es un lugar muy bonito y muy interesante de ir a visitar. Les decía, tiene restaurantes, tiene muchos bares, tiene muchas tiendas de ropa, pero tiendas de ropa
digamos que no son de alguna marca en particular. Son tiendas de ropa, digamos, de diseñadores independientes, de estas llamadas boutiques. Creo que aquí en Tokio hay como lugares específicos donde se puede vivir este ambiente, digamos, un poco hipster, si lo quieren ver así. Uno sería Koenji, aunado a esta estética que les decía como del Japón de la posguerra. El otro, Shimokitazawa, también es más o menos de ese estilo. Hay muchos bares. Digamos que es un lugar que los jóvenes, personas jóvenes, se pueden divertir mucho. Hay muchos lugares de entretenimiento. Digamos, es un punto importante dentro de la moda, de la estética de los jóvenes. Y claro, obviamente el otro sería Harajuku. Pero en este caso aquí es un poco diferente la idea, ¿no? Está como más relacionada a la cuestión de los idols, de una estética más agresiva. Y como les decía, el caso de Koenji, otra cosa que hace un lugar muy, muy interesante y muy, digamos, visitado por los jóvenes, que tiene muchos lugares donde se toca música, tiene muchos bares donde se toca música, tiene estudios donde también están acondicionados para conciertos. Y es interesante porque la mayoría pues son, de hecho es una zona residencial, o sea, no es como digamos Shinjuku donde es más comercial y turística, sino es una zona residencial, pero no muy alejado, alrededor de la estación del tren, es donde se encuentran todas estas tiendas. Y en los pequeños bares, en los pequeños estudios donde se acondicionan para realizar conciertos, realmente son lugares pequeños. Entonces, si vas tú a uno de estos conciertos, pues tienes a la banda aquí enfrente. Realmente el aforo es muy pequeño. Y eso lo hace muy interesante porque es la oportunidad de ver a bandas independientes y digamos de inclusive convivir con los integrantes de la banda. Y en una de estas excursiones quizá Koenji, yo ya para ese entonces ya conocía más sobre esta banda de rock progresivo. Y me puse a investigar si aún estaban activos. Digo, porque es como rock progresivo, está como muy pasado de moda, ¿no? Tiene una estética muy hippie. Este movimiento de rock progresivo se originó por los 60, 70, estaba muy de moda. Pues, un claro ejemplo, Pink Floyd. Esta cuestión hippiosa, aunado mucho a las drogas, a digamos, el mundo onírico. Pues sí, las cuestiones, digamos, también en contra del sistema, si es que eso aún tiene algún significado. Y bueno, después de la entrada del punk, del nihilismo, después del pop, toda esta onda, pues digamos que todos esos sujetos quedaron como personas realmente idealistas y un tanto, pues sí, simplemente dicho, pasadas de moda. Es que las personas que ven rock progresivo, pues yo creo que ya es pura persona mayor. Y bueno, claro, estas personas están interesadas en este tipo de música. En una de estas excursiones investigué y vi que esta banda de Koenji, ya que se llama así porque sus integrantes son de ahí, o sea, viven ahí y tocan. Se han mantenido muy independientes, entonces siguen tocando en esos lugares pequeños. Tocan en un lugar que es el Koenji High, así se llama el lugar, es como una especie de bar, estudio, diagonal, lugar de concierto. Y pues ahí sigue tocando la banda. Es como un lugar donde toca frecuentemente. Bueno, frecuentemente entre comillas, les digo, es digamos de manera esporádica. Tocar ahí una vez al año. Pero yo he ido a escucharlos al Koenji High, yo creo unas 2 o 3 veces. Y claro, escucharlos a tocar en vivo es otra onda completamente, ¿no?
cuando fui a escucharlos me saqué un poco de onda porque, bueno, no sé, uno se imagina a lo mejor el tipo de personas que irían a escuchar ese tipo de bandas independientes de rock progresivo. Bueno, yo iba con mi mochila, yo estaba estudiando el doctorado, iba vestido una playera, unos pantalones de mezclilla, mis tenis y mi mochila, ¿no? Tampoco yo era como, digamos, nada excepcional. No es como que fuera vestido de hippie o estas ondas. Pero no sé, como que yo esperaba ver así personas de este estilo. Pero no, realmente ver personas, inclusive con sus portafolios, con su traje que viene de la oficina, yo creo. Claro, pues las personas más allegadas a la banda pues iban con una onda más, un estilo más hippioso. Decía, esta banda se ha mantenido muy independiente, inclusive en sus toquines. Los mismos integrantes de la banda venden sus discos. Están súper bonitos, están súper bien hechos porque siguen siendo acetatos. También tienen CDs, pero lo chido es comprar el acetato. O sea, para empezar, o sea, la cubierta, el de cartón, se tiene, imagínense, les decía, este disco homónimo del Koenji Hack que tiene una pintura de ukiyo-e, o sea, de por sí el disco, la pintura se ve súper bonita. Y adentro, el disco también no es un disco, digamos, normal, también en vez de ser negro es todo plateado. Ya se ve súper bonito. Y ellos mismos lo venden, o sea, yo le compré el primer disco que le compré, porque les digo que he ido varias veces. El primer disco que le compré a esta banda, se la compré directamente al líder de la banda, a Yoshida-san, Yoshida Tatsuya. Y bueno, como buen fanático de la banda, le pedí si me podía sacar una foto con él. Y por ahí la tengo, si quieren luego se las enseño. También después me arrepentí, me vi un poco aprovechado porque la foto se la pedí después de que le había comprado 2 discos, entonces como que igual tampoco se podía negar. Pues este barrio de Koenji es como, hasta digamos que es emblemático dentro de Tokio. Es un escenario común dentro de películas o libros donde quieren situar sus personajes en una atmósfera particular, que precisamente es esta atmósfera como de un lugar que conserva cierta tradición japonesa, pero que al mismo tiempo está muy en contacto con los movimientos, digamos, de vanguardia, movimientos independientes, con los jóvenes, con el mundo de la moda, del arte. Por ejemplo, un libro de Murakami, ¿no? Que es muy famoso, el de Ichikyo Hachion, 1984 se llama. Bueno, 1Q84, ¿no? En este libro, parte de las acciones transcurren en Koenji, en un parque que precisamente está cerca del Koenji High. Tienes que, de la estación, pasas por ese parque para llegar al Koenji High. Entonces digo, cuando luego quieren situar a sus personajes en un ambiente en particular, realmente eligen Koenji. Yo creo que si los ponen en Shibuya o en Shinjuku sería como muy... no tendría mucho sentido. Está como muy popular, muy choteado por usar esa palabra. Entonces no sé, no se me era una buena, tan interesante citar a un personaje en Shinjuku, en Shibuya. Yo creo que ahí puedes situar si estás escribiendo al respecto de una novela de un extranjero que va a turistear a Tokio, ¿no? Pero no sé. Creo que Murakami, antes de ser escritor... No, miento. Murakami, bueno, antes de ser escritor, como a lo mejor saben, era el dueño de un bar donde se tocaba música también en vivo, pero no era en Koenji. Estaba en un lugar cerca que se llama Kichijoji. Entonces este lugar, el Kichijoji, también es un barrio
con un estilo y una atmósfera muy característica. Pero aquí en este caso es un poco, digamos, más barrio bajero. Tiene también muchos bares, pero también es como un lugar donde hay mucho entretenimiento para adultos, muchas cantinas. Y la renta es más barata, entonces ahí también lo sitúan cuando ponen, por ejemplo, chavos que vienen de otros estados a vivir a Tokio, a ganarse la vida. Los ponen viviendo en Chiyoyi. Un dato curioso, les decía al principio que me llama mucho la atención este grupo. Aparte por su música, por las letras de sus canciones. Yo en ese entonces, cuando este chico me mostró a la banda, me dijo, es una banda japonesa. Y cuando lo empecé a escuchar dije, pues sí, no se entiende nada de lo que dicen. O sea, están diciendo como puros sonidos. Y claro, yo pensé en mi ignorancia absoluta en ese entonces. Pues yo pensé que estaban cantando en japonés. Pero ya después, o sea, realmente no están cantando en japonés. Es algo extraño porque generalmente cuando yo a algún amigo, alguna persona le digo, oye, escucha esta banda, está chida, piensan que es japonés también. Les digo, es una banda japonesa de rock y lo escuchan y dicen, no, pues el japonés se escucha chido, ¿eh? Pero aquí lo curioso es que, a pesar de que son japoneses, no cantan en japonés. Cantan en una lengua que ellos se inventaron. Y bueno, para una persona que no sepa nada de japonés, yo creo que les va a sonar igual, no es totalmente incomprensible. Pero yo creo que es lo que ha mantenido. Yo creo que si fuera japonés lo que cantaran, a lo mejor hubiera perdido yo un poco del interés. No sé, a lo mejor salían con una letra frívola o una letra, digamos, donde hubiera muchos lugares comunes. Me pude haber decepcionado un poco. Pero aquí lo interesante es que mantienen, aún ya yo viviendo tiempo en Tokio y acostumbrarme más o menos al ambiente, siguen manteniendo un misterio por ese lenguaje que manejan ellos. Esta banda se hizo con músicos que, digamos, tienen formación, algunos de ellos formación clásica, músicos de jazz, pero en particular este caso de que decidieron usar, en lugar de cantar en japonés o en algún otro idioma, querían hacer un tributo a una banda que supongo que ellos se inspiraron para tocar rock progresivo, que se llama Magma. Creo que no es tan comercial como, por ejemplo, Pink Floyd o King Crimson, Yes, pero supongo que para los fans, los nerds del rock progresivo debe ser como muy interesante, porque esta banda Magma fueron los que sí hicieron algo extraño. Digamos que su música, de hecho esto es muy común en el rock progresivo, creo que es una de sus características principales. Su obra es una obra conceptual. En este caso en particular se puede ver claro ejemplo en Magma. Ellos se crearon, digamos, un mundo. No sé si tenía algunas delusiones su fundador y el líder de la banda, pero se creó un mundo donde se hablaba un idioma diferente al que se habla en el planeta Tierra, y tenía estas digamos aventuras muy al estilo de la ópera rock, como futurista, espacial, también como muy estética una estética muy metalera, también en ese estilo. Y una característica es que hablaban un idioma pues que no pertenece a ningún idioma de la Tierra. Entonces, Koen y Shake, digamos, yo creo que les gustaba mucho esta banda, y también en una especie de homenaje decidieron optar por
hacer algo similar, usar un lenguaje incomprensible para sus canciones. Les decía, el caso del rock progresivo es uno de sus componentes. También yo creo con los ritmos, digamos, irregulares, los compases irregulares. También algunas personas, así como en tono de broma, dicen que una de las características del rock progresivo es que sus canciones duran más de 10 minutos. Como algunas canciones de Pink Floyd, ¿no? Y bueno, sí, de hecho sí tienen mucha razón. Pero más que sus canciones duren mucho, o sea, una característica importante del rock progresivo es que son obras conceptuales. Si no toda la obra de un grupo, de una banda, de un artista, generalmente sí en los discos, en los álbumes, son generalmente conceptuales. Y creo que también, además de que sus personas hacían un guiño, una especie de referencia a esto que les platicaba del ukiyo-e, esta estética muy japonesa de Hokusai y de otros artistas. Creo que también lo que ellos querían hacer era, digamos, plasmar, así como Hokusai en sus 36 vistas del Fuji plasmaba diferentes maneras de ver la misma cosa, generar diversos estados de ánimo, generar diferentes ideas a partir de un solo tema. En el caso de Koenji Hakkei, lo que hicieron al decir Hakkei, estas 100 vistas de Koenji, era, digamos, retratar a través de la música, en este caso, una manera diferente de entender, a lo mejor con cada una de sus canciones, con cada uno de los movimientos de sus canciones, generar diferentes estados de ánimo alrededor de un tema en particular, que en este caso pues sería el lugar de donde ellos vienen. Y claro, qué mejor hacerlo que a través del rock progresivo, que precisamente se caracteriza por los álbumes conceptuales, por las obras temáticas. Entonces creo que este título del Koenji Hakkei para un álbum conceptual, para una banda de rock progresivo, creo que no podían estar más acertados. Escúchenlo, chéquenlo, están sus álbumes completos, me parece, en YouTube. Supongo que en otras plataformas también le pueden escuchar. Si tienen la oportunidad de comprar un álbum de Sato, es súper recomendadísimo. Es un gran regalo, inclusive de adorno. Claro, lo ideal es que se pueda tocar en una consola, pero a lo mejor es un poco difícil de conseguir. Escúchenlo, escuchen a Koenji Hakkei y luego ya me dicen qué onda, qué les pareció. ¿Sale? Ahí nos vemos luego, cuídense.